Voy a saludar al profesor Mauricio Reyes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Mauricio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Jairo, y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Profesor, un primer asomo a esta realidad actual de la Siria de hoy, que pues de todas maneras con tantos años de guerra e intervención militar por parte de muchas naciones, pues todavía no es un proceso que le va a costar para salir de todo esto que lo llevó a tanto conflicto y a tanta destrucción. Sí, Jairo, es el conflicto de Siria, que además es un conflicto bastante complejo, con la presencia de diversos actores, una guerra además muy prolongada, que aparentemente Bashar al-Assad estaba ganando después de estar contra las cuerdas hace bastantes años, y que de un momento a otro, de una forma sorpresiva, aparentemente por efectos colaterales del conflicto árabe-israelí, pues sale la dictadura de Bashar al-Assad de una forma súbita, con una serie de actores presentes en toda esta situación, que todavía pues están actuando en el área, y que generan una incertidumbre para dónde vamos. Pero sobre todo un cuadro complejo de antes de la guerra, que yo creo que sería importante que nuestros invitados pues dejaran claro a nuestros oyentes, porque es un cuadro de fuerzas muy complejo, que por supuesto va a seguir actuando en la solución de esta situación, y que por supuesto interactúa con otros actores. Inclusive tengamos en cuenta que es uno de los lugares donde Rusia, a través del grupo Wagner, pues se instaló y ha hecho presencia permanente, y quiere seguir haciendo presencia permanente. O sea que es un cuadro de fuerzas muy complejo, que pues sería muy importante que nuestros invitados aclararan, porque es bastante confuso a veces, y hay muchos ires y venires de estos actores y muchas transformaciones pues que van a determinar el futuro de la zona, y también la complejidad y la superposición de actores presentes. Israel, por ejemplo, invade las alturas del Golán también. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser esa Siria de este cercano futuro? Es muy importante y lo vamos a un poco a dilucidar en este programa. Pues eso esperamos, dar un panorama lo más completo que sea posible en una hora, por supuesto, de lo que es la situación de Siria, que como usted dice es bien compleja. Saludo a esta hora de la mañana a la profesora Margarita Cadavid Otero, máster en estudios políticos internacionales, especialista en áreas de política internacional, relaciones internacionales y experta en temas del Medio Oriente. Profesora Margarita, qué gusto tenerla nuevamente en este espacio. Buenos días. Buenos días, un saludo para ustedes, para la audiencia y para mis colegas. Saludo también a esta hora, gracias profesora Margarita por estar acá, a la profesora Marta González Isidoro, periodista y politóloga, analista en relaciones internacionales y especialista también en temas de Medio Oriente. Profesora Marta, bienvenida, ¿cómo está? Tiene su micrófono cerrado, profesora Marta. Buenos días, un saludo y un placer estar también con ustedes, y un saludo a la audiencia y a mis colegas. Muchas gracias también por aceptar esta invitación. En Chile saludamos al profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara y director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Araneda, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días desde Chile. Muy buenos días, un placer estar nuevamente con ustedes, y saludo a todas las profesoras y profesores presentes. Muy amable también por aceptar esta invitación, y completamos este panel con el profesor Guillermo Ospina Morales, analista de estudios políticos e internacionales, director académico del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales en Buenos Aires, Argentina, y docente universitario. Profesor Ospina, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo acá, buenos días. Muy buenos días, Jairo, muchas gracias por la invitación, un saludo a mis compañeros y a los profesores y profesoras que están aquí con nosotros. Muy amable por aceptar también esta invitación. Profesora Margarita, hagamos un contexto, yo sé que no es fácil hacerlo breve, pero lo más conciso posible de lo que era Siria antes de que estallara todo este conflicto, el conflicto y la posterior caída, y lo que antecedió pues a la caída de Bashar al-Assad.
Bueno, pues básicamente, al igual que ocurre con muchos de los territorios que constituyen lo que se denomina, pues desde la visión occidental como Medio Oriente, son el resultado de los famosísimos acuerdos Sykes-Picot y la división que se hace de este territorio durante la Primera Guerra Mundial, y se materializa posterior a la Primera Guerra Mundial de la repartición entre Francia y Gran Bretaña de los territorios. Siria entonces queda como parte de lo que se denomina un protectorado según el mandato de la Sociedad de Naciones francés. Entonces, allí yo creo que ya hay un primer antecedente que hay que tener en cuenta, y es que Francia, para lograr el control del territorio, va a hacer una serie de alianzas con uno de los sectores que son los alawíes. Entonces, y crea y divide el territorio, además sirio, en regiones que están marcadas por estas minorías religiosas. Hay que decir que en Siria tenemos kurdos que son yazidís, algunos sunís, otros tenemos también alawitas, que es una rama del chiismo, tenemos drusos, tenemos cristianos, entre otros. Entonces, estas divisiones las van a marcar aún más para evitar una unidad y una identidad común que logre sacar al gobierno francés del territorio. Posteriormente, entonces, Siria logra su independencia, pero vamos a tener una sucesión de golpes de Estado que muestran, digamos, la debilidad y la fragilidad para lograr esa consolidación que se buscaba. Y finalmente, hacia la década de los 70, sube al poder el padre de Bashar al-Assad, que es Hafez al-Assad, y va a mantener un gobierno que va a estar basado en esas alianzas entre su familia, una amalgama entre los alawíes, la mayor parte del ejército pertenece también a esta rama, y la familia Bashar al-Assad. Y un poder, digamos, el ejercicio del poder a través de mecanismos coercitivos y de control para toda la población. Y esto es lo que va a cambiar. Siria entra tarde, hay que decirlo, digamos, es de los últimos que entra en el proceso de la mal llamada primavera árabe, y tras 14 años, digamos, de guerra civil, teníamos que los combatientes se dividían en 4 grandes grupos: los sirios que luchaban, a favor de Bashar al-Assad, los sirios que luchaban contra el régimen de Bashar al-Assad, los kurdos que luchaban por la consolidación de su proyecto político, la Confederación Democrática, una suerte de autonomía dentro del Estado sirio, y las fuerzas de potencias extranjeras de Irán, por ejemplo, Hezbollah, Turquía, las monarquías del Golfo y algunas milicias iraquíes. Entonces, son 14 años de guerra civil en Siria que terminan, digamos, hay un un periodo de estancamiento, si se quiere, en el conflicto por los acuerdos de Astana que se firmaron en el 2017, y el 8 de diciembre, si mi memoria no me falla, del año pasado, tenemos que Bashar al-Assad sale en un avión para Rusia, exiliado, y termina así, entre comillas, la guerra civil. Sin embargo, digamos, el escenario, yo no soy tan positiva, porque si se aplican las mismas fórmulas que se han aplicado anteriormente, donde se favorece a uno de los grupos o a una de las etnias y religiones que hay en el país y se olvida a las otras, pues esa fragmentación estatal no permite básicamente una cohesión para la construcción de un Estado democrático, pluriétnico, multicultural, etcétera, etcétera. Y el grupo que está en el poder, pues es un grupo, digamos, que ha intentado hacer la transición de haber sido parte de Al-Nusra en Siria, que es Al-Qaeda, nada más y nada menos, a cambiarse, digamos, a lavar un poco el asunto con un grupo nacionalista que busca esta independencia, que busca una transformación, pero no sé hasta qué punto esto sea posible, por ejemplo, para los kurdos, la integración de los kurdos, la integración de los alawíes, que pasan de ser, digamos, los perseguidores a los perseguidos, etcétera, etcétera. Con eso, pues, no me tomo más tiempo para poder dejarle a mis compañeros espacio, pero más o menos ese es como un breve esbozo, pincelada de la situación siria. Muy interesante esa introducción, porque nos pinta ya un contexto
que es necesario para poder ir hablando de lo que pueda pasar con esta transición. Profesora Araneda, más allá de lo que nos dice la profesora Margarita en cuanto a esos grupos que hay allí en Siria, esas diferentes poblaciones y culturas, digamos, que se unen allí y que pues buscan la manera de ocupar el poder, pero también pues genera a veces ciertas divisiones. Repito, más allá de eso, pues está como la intervención extranjera, y parece que Siria también a lo largo de todo este tiempo ha sido un escenario de confrontación de bloques. Entonces están allí los israelíes, pero también se metió Rusia, se ha metido Francia, se han metido una cantidad de países que repito, generan como un escenario de confrontación ya de bloques allí. Esto también agudiza la realidad siria desde, por cierto, pues muy problemática internamente, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, como muy bien lo mencionaba la profesora Margarita, la sociedad siria ha pasado por dos grandes procesos. Primero, por un proceso llevado a cabo a través de el partido el Baas, a través de un socialismo a la árabe que trató particularmente de crear un sentimiento nacional, pero también ha pasado por dos grandes procesos también que hay que ponerlo sobre la mesa, que tiene que ver con una sectarización de la población, ya sea en términos étnicos, pero también en términos religiosos. Ha sido el Estado el que ha cooptado no solamente las etnias, tratando de plantearse como un mal necesario. No solo Hafez, sino Bashar al-Assad han tenido a lo largo de las décadas antes de que terminara su régimen una narrativa en donde sin ellos Siria y lógicamente la región colapsaría, a la vez que sectarizaban a la población y, como muy bien lo mencionaba la profesora, entraba en un círculo vicioso, particularmente los alawitas siendo entrampados dentro de la operativa del Estado. Pero por otra parte, también llevó a cabo un modelo de secularización que desde el punto de vista, ¿cómo se llama?, del Mediterráneo oriental, de las sociedades de la región, tiene que ver con que el Estado nacionaliza el Islam. El Estado es el que crea las condiciones de lo que es el Islam correcto y por lo tanto crea todo un aparato gubernamental, burocratiza el Islam y por lo tanto coopta, lógicamente, y regula las prácticas que son aceptadas o no dentro del Islam, a la vez, como se llama, que con eso controla mucho más a la población. Dentro de ese margen también están, lógicamente, diferentes actores, potencias regionales, como Turquía, que lógicamente controla de forma indirecta, incluso de forma directa, gran parte del norte de Siria, con un enorme colchón y un estado cuasi independiente, en donde lógicamente apoyaba a diferentes grupos yihadistas, desde el THS, también Fatah al-Hurriya, Al-Ansar, como mencionaba la profesora, que le daba cierta protección sobre los ataques rusos. Por otra parte, como bien lo mencionaba la profesora, el este también apoyado por zona semiautónoma del Kurdistán, que siempre lógicamente ha requerido o ha pedido, como se llama, tener cierto grado de autonomía y que solamente un dato de la causa es la parte o la región que controla los recursos petrolíferos más grandes de toda Siria. De hecho, en Turquía pasa exactamente lo mismo. Y también, lógicamente, ciertas milicias de Irak, Irán, pero también lo que tiene que ver, y esto no me quiero alargar más, también las relaciones
de un capitalismo de crony capitalism o capitalismo, como se llama, entre comillas, de amistades cercanas entre las relaciones entre el Líbano, Israel, Jordania y Siria, sobre todo algo que lo hemos conversado en diferentes programas, que tiene que ver con la red de Captagon, que mueve miles de millones de dólares y que terminó casi en un cuasi narcoestado en la región. Por lo tanto, había muchos intereses en la zona, es un país con una enorme capacidad y justo también en una zona bastante específica de atención geopolítica. Muy bien, sí, pero igual entiendo que la presencia extranjera continúa allí, como usted dice, es de un alto interés lo que suceda allí. Hablemos un poco en profundidad de quién es este grupo. Ya la profesora Margarita nos había ahondado un poquito en el tema entrado un poco en el tema de los diferentes grupos que hay allí, y lo mismo hizo el profesor Araneda, pero quería profundizar un poco sobre quién es este grupo, concretamente Hayat Tahrir al-Sham, que entiendo fue el que inició la ofensiva, y cómo logra hacerlo de un momento a otro, porque parecía que la situación estaba ahí como quieta en Siria. De hecho, a diferencia de otros años donde se hablaba mucho de Siria, daban muchas noticias de Siria, pues prácticamente llevamos tiempo sin escuchar mucho de Siria. Muy de vez en cuando se escuchaban informaciones, pero de pronto aparece esta ofensiva y va de una vez sacando del gobierno ya a Bashar al-Assad. Profesora Marta, ¿quién es este grupo? ¿Qué papel juega y por qué logra esta ofensiva tan rápido? Bueno, yo creo que todavía es pronto para determinar si el colapso del régimen de Assad fue fruto de un cambio estratégico o es un incidente fugaz que aprovechó el momento crítico de debilidad de Irán y de Rusia en la región para potenciar el regreso, como bien se ha mencionado antes, del eje suní frente al que es lo que parece que capitanea este grupo liderado por Hayat al-Sham frente al eje chií liderado por Irán y el eje de la resistencia, que es lo que ha colapsado a partir sobre todo del 7 de octubre y de las consecuencias derivadas de la guerra del 7 de octubre. Hayat al-Sham es una organización con un componente claramente islamista salafista. El origen lo tiene en un grupo que se diferencia de Al-Qaeda en un momento muy crítico de la guerra en Irak, cuando Estados Unidos invade aquella región en 2003 y empieza un proceso de descomposición en aquella zona, y se desvía, se separa de la rama suya de Al-Qaeda, porque parte de la rama de Al-Qaeda crea un eje un elemento dentro de Al-Qaeda su generis en Siria, que es Al-Nusra, y a partir de ese momento se vincula también en un determinado momento con el Estado Islámico, aunque se separa por cuestiones simple y llanamente de gestión de las zonas del conflicto en las que cada una de los miembros de esas ramas se hacen fuertes por el control del territorio, pero no en el objetivo final de crear un califato en toda la zona de lo que se conoce como el Sham, que es el territorio que hoy ocupan Irak, Siria y una parte incluso del Líbano. Cuando el descontento popular que se produce a lo largo de todos estos años, un poquito incluso después de que ya haya terminado la guerra en Siria, y sobre todo la falta de gobernanza, suele ser una oportunidad que la mayoría de los grupos islamistas en la región han utilizado, Hayat al-Sham también, como una palanca para acceder al poder. Y eso también es un riesgo de seguridad para otros países de la zona. Para Israel, por supuesto, se ha mencionado aquí que Israel es uno de los actores que ha entrado en el conflicto
primero limando la capacidad de Hezbollah, de Irán a través de Hezbollah en la zona, pero también mediante el control de la zona de los Altos del Golán, del Monte Hermón, pero también para otros actores de la región que sí tienen un fuerte componente identitario como nación, a diferencia de Siria, que puede ser Arabia Saudí o los países sunitas del Golfo. Y por eso creo que es todavía pronto para saber si este grupo que se está haciendo con el poder y que está buscando el blanqueamiento en la comunidad internacional, porque está intentando poner en marcha un gobierno basado no en el componente islamista, aunque es dificilísimo no prestar atención al componente islamista de los miembros del gobierno, pero sí hace hincapié en tener un gobierno basado sobre todo en criterios de tecnócratas, de oportunidad política para mejorar y para crear la ficción. Yo no sé si es la ficción, si la palabra correcta es la ficción, pero lo que yo creo que intenta proyectar a nivel internacional es que tienen interés en crear una identidad nacional siria por encima de identidades particulares, como se ha visto o como Siria ha sido hasta este momento. Yo no sé si esto va a ser posible porque todavía es muy pronto para ver si el control, lo que sí está claro es que el control geopolítico supera los posibles escrúpulos a la hora de negociar un plan de estabilización con estos actores no estatales que pueden tener la voluntad de implementar un modelo de gobernanza que saque de la ecuación a Irán y a Rusia, que es lo que parece que se está planteando en este momento, pero yo no sé si con el tiempo este grupo va a terminar sacando, como decimos en España, las patitas del tiesto, y se les va a ver la cara realmente islamista y salafista del grupo original del que provienen. No me quiero extender más. Muy bien, muchas gracias, profesora Marta. Bien interesante ese tema del grupo y pues ya se ha venido conversando, pues que tratan de blanquear un poco su imagen, de limpiarla un poco para poder, digamos, acceder a un poder y tener de alguna manera un respaldo internacional. Quería preguntarle, profesor, se me perdió el profesor Guillermo Espina Morales, para que nos cuente un poco y profundicemos un poco también en la figura de Al-Jolani, que es parece que es el que está al frente ahorita de todo este tema, o por lo menos es el nombre, Abu Mohamed Al-Jolani, el nombre que está, digamos, presente en todas partes cuando se habla de este comienzo, de esta transición en Siria. ¿Qué podemos decir de Al-Jolani y qué papel viene jugando acá? ¿Qué tanto futuro le ve usted a ese liderazgo de Al-Jolani en un grupo como este, que es parte de muchísimos grupos con diferentes tendencias como los hay en Siria? Bueno, Jairo, bueno, primero hay como ver en este lavado de cara, si se puede decir así, que se le hace a Al-Jolani, es ahora el nombre con el que se conoce, ¿no? Ahora escuchamos en los medios que es Ahmad al-Shara, reconocido como el presidente de Siria. Y si uno mira la historia política de él, pues él se le han hecho muchas entrevistas. Hay algo que quiero como resaltar, y es la apertura que él ha mostrado al gobierno. Si uno hace un breve escaneo por YouTube, se va a dar cuenta en las entrevistas que él tiene a las cosas que él se ha prestado, digamos, a mostrar una cara muy amable, muy afable, pero muy camaleónica a la vez. Y esto creo que ha sido parte de la misma historia de vida de él como yihadista y como militar. Yo creo que él siempre ha tenido una visión muy pragmática de las cosas, y eso tiene que ver mucho con su separación, por ejemplo, que ocurrió más o menos en el año 2013 o 2014, cuando la profesora Marta lo mencionaba. Recordemos que al-Nusra es como el encargado, él es encargado desde Irak
En algún punto los yihadistas salieron de Siria hacia Irak para combatir a Estados Unidos en 2003. Luego, en 2000, una década después, este escenario se devuelve y pasan los yihadistas de Irak a Siria en este contexto, y él es encargado en representar lo que en ese momento se conocía como el Estado Islámico de Irak, para crear pues este frente. Él tiene unos intereses que me parece interesantes, cómo él llega a esas conclusiones de tener una visión muy nacionalista, así como una visión de el islamismo, de este proyecto yihadista en ese momento enfocado en Siria. Y eso va a llevar pues posteriormente a esa división. Entonces, en esas entrevistas que él tiene hoy en día, también se observa esos intereses que él tiene, en esa visión muy camaleónica, porque uno encuentra que él ha recibido a youtubers, que él recibe a podcasters, que él recibe a los miembros, por ejemplo, de las otras milicias, que él recibe a los jefes de gobierno, a los representantes que están llegando. Y un poco lo que resaltaba en muchos medios es la forma como él se presenta diferente, cómo él cambia sus discursos, cómo él cambia su lenguaje. Y a lo mismo cómo se muestra como el líder militar, se muestra como el líder civil le aparece con corbata en sus declaraciones, o se muestra un poco más relajado y sobrio en estas entrevistas que se hacen para podcasters o youtubers. Entonces, eso ha sido como una característica que me parece muy interesante de él como personaje, y yo creo que detrás de todo eso hay una concepción también de ese yihadismo que es muy práctico y que está muy centrado en lo local. Algunos autores lo han llamado el yihadismo político, donde hay un cambio fundamental, y es la preocupación un poco por la gobernanza de la población, ¿sí? Como su centro está más hacia brindar bienes y servicios a la población. Algunos consideran que estos son formas como de capturar las élites locales, de capturar la filiación de la población, sí, pero en un contexto de guerra esto le da muchísima popularidad, porque precisamente los servicios estatales, todo ese bienestar hacia la población desaparece. Y esto ha sido una visión que me parece muy interesante, que ha planteado, digamos, fuera de la visión de la construcción de un califato internacional, de la yihad global, que ha hecho que él esté mucho más centrado en la población. Él ahorita cambia ese discurso un poco, y él está hablando de un discurso muy nacionalista, de la integración de todos los sirios, de las diferentes religiones, de las diferentes poblaciones, comunidades, hombres, mujeres. Y eso es, tal vez creo que es ahí donde está el desafío para Ahmed al-Shara, precisamente, porque qué tanto esa transición desde una postura muy islamista o islamista que se aplicaba en ese territorio que él controlaba en Idlib puede causar rechazo de sus simpatizantes. Entonces, un poco es el desafío que nosotros encontramos ahora, de la necesidad de tener una apertura hacia ese nuevo proyecto, una Siria más integral que él plantea, y que además se le pone como requisito para apoyarlo, frente a los apoyos que él tiene pues de sus antiguos simpatizantes, que pueden ser de una corriente mucho más radical. Pero que vuelva ahí al punto, creo que lo más interesante es que tanto esta transición política siria se parece al gobierno o a la estrategia que él aplicó para mantener el poder en Idlib, donde mucho tuvo que ver pues con ese control sobre el control militar, la centralización del poder militar, pero a la vez esa cooptación de las comunidades locales, porque eso sí es muy importante, digamos, como el ofrecimiento de servicios a través de los grupos armados, de esa gobernanza de los grupos insurgentes y yihadistas. Creo que me parece un factor muy importante y un diferencial entre lo que ha hecho Al-Nusra frente a otros grupos. Sí, que creo que eso trazó la línea frente a lo que hacían otros grupos. Bien interesante esa radiografía que usted nos hace de Al-Jolani o Al-Shara, que es la persona que está hoy en el centro de la atención mundial, digámoslo así, para ver cómo funciona y cómo maneja y cómo gestiona él, pues con todo el grupo, por supuesto, esta transición que esperamos se dé muy bien en un país como Siria. Pues como estamos todos conectados y nos podemos ver, pues cuando necesiten hablar o quieran hacer alguna intervención, no es sino que levanten la manito y ahí podemos propiciar la intervención de cada uno de nuestros invitados. Profesora Margarita, teniendo en cuenta todo esto y pasando ya a hablar un poco de la situación de la sociedad siria,
realmente qué tan devastado y qué tan fuerte ha sido para la sociedad siria todo esto, porque es un periodo de guerra muy largo y quería entrar a hablar un poco de ese impacto en lo social, el desplazamiento y lo demás que ha pasado en Siria a raíz de todo este conflicto. Bueno, antes de contestar la pregunta, me gustaría añadir también una cosa a lo que se ha dicho, y es que HTS llevaba ya años construyendo, digamos, una administración civil que por eso puede mezclar esa tecnocracia de la que hablaban y un gobierno que estaba con HTS, es decir, el gobierno de salvación, porque en el 2017 se estableció lo que se denomina ese gobierno de salvación en las zonas que se les fueron entregadas, y efectivamente pues ahí se empezó a desarrollar esta administración. Ahora, el impacto que esto genera, digamos, la guerra, evidentemente, además de los desplazamientos y la cantidad de refugiados sirios que tenemos en zonas como Turquía, que es la que más refugiados sirios ha recibido, y otros lugares, pues es, digamos, una situación donde cuántas de estas personas, y ya veíamos que se estaban hablando de que había condiciones para el regreso de estos refugiados por un lado. Lo mencionaba uno de mis colegas, el tema de con qué se sostenía Siria durante este tiempo, y Siria se había sostenido también por el comercio de una droga sintética, perdón, que es el captadón, y la reconstrucción siria es otro de los elementos, digamos, que tiene que tenerse en cuenta ahora. Entonces, para que todo esto sea posible, pues lo primero que se necesita, y en eso está el gobierno, el actual gobierno, es precisamente un reconocimiento internacional para poder empezar a pactar acuerdos, porque mientras no tengan el reconocimiento internacional de otros países, pues no puede haber estas alianzas para llevar a cabo esa reconstrucción. Ahora, si bien HTS, digamos, ya está manteniendo reuniones con otros grupos del sur, está en conversaciones para unificar estructuras, el Ejército Nacional Sirio, que está en el norte, es un actor proxy de Turquía. Ellos quieren expulsar a los kurdos de la frontera, y es una de las cuestiones, digamos, quizás los dos elementos más preocupantes en este momento de esta nueva Siria, si se le puede llamar así, es el tema, como les decía, de los kurdos, de los alawitas y de las comunidades cristianas, que tanto entran o no en el proyecto, en el proyecto político de este gobierno. Ahora, la vieja élite del gobierno también es un problema. Digamos, las divisiones entre los rebeldes ya no son una amenaza. La élite derrocada pueda que militarmente no lo sea, pero HTS, digamos, ha intentado lograr ese apoyo, pero de hecho se dice que antes de tomarse Damasco negociaron con los oficiales de Bashar al-Assad de la capital para acelerar la victoria. Entonces, digamos que se da una sensación, por lo menos en el corto plazo, de una transición y una búsqueda de legitimidad. No sabemos, es muy pronto para decirlo, si esta voluntad va a durar para siempre o solo es mientras se logran las alianzas necesarias y luego vamos a tener la ruptura, ¿no? Entonces es un contexto bien complejo el contexto sirio, no solo por efectos de la guerra, en términos de la población, la reconstrucción de Siria, la situación económica, sino también de cómo se van a dar o no estas alianzas y estos reconocimientos internacionales de este nuevo gobierno. Y sí, es bien interesante mirar de qué está viviendo Siria ahora, porque en un país tan convulsionado, pues pensar en, no sé, en comercio internacional, en que pues tenga unos ingresos corrientes, digamos, constantes, es complejo. Profesor Guillermo Espino, ¿usted quería decir algo? Sí, sí, Jairo, tú hablabas un poquito del tema de la sociedad y por cosas de la vida. Yo terminé estudiando mucho el tema del sectarismo y cómo eso se había convertido en un tema existencial dentro de estos grupos y algo importante que es el tema de las identidades dentro de Siria. Siempre mencionamos como ese panorama de los diferentes grupos que hay
Y yo sí creo que uno de los temas importantes que hay ahí es lo que llamaría la desectarización de los grupos que están ahí, es decir, esas rivalidades entre chiitas, sunitas, cristianos, drusos, porque mucho tiempo esas identidades fueron instrumentalizadas, sobre todo por el régimen sirio. En un punto se habló de que no solo habría el llamado a la yihad de los sunitas en esa lucha existencial contra esa medialuna chiita y el eje de la resistencia. Muchas veces el gobierno sirio planteó precisamente también esa yihad chiita, que dentro de el avance de los diferentes grupos estaban ahí, era una guerra existencial contra los alawitas, una guerra existencial contra los chiitas, y que ese discurso también fue movilizado muchas veces por Irán, por el Hezbollah, por esta población que llegaba desde el Líbano, y eso creo que fue uno de los temas más importantes también y de los factores que hizo la guerra tan cruenta, ¿sí? El colocar todo como una lucha existencial en términos identitarios. Hoy en día, uno de esos desafíos para el nuevo gobierno sirio es precisamente no cambiar o la lógica de venganza, digamos en los términos sociales. Creo que evitar que ocurra una venganza contra los alawitas es una de las preocupaciones más grandes que hay, que si bien hay regiones que nosotros vemos ahorita como en Homs, donde hay algunas tensiones que están ahí, creo que es muy importante. Entonces, en la medida que el gobierno no logre como satisfacer esas demandas, porque digamos las víctimas del gobierno sirio sienten que también hay un deseo de venganza, un deseo de retribuir. Hay, como mencionábamos, ese gobierno que estuvo en Idlib, hay una islamización también de la sociedad, entonces también hay como esos odios identitarios que lo voy a poner ahí entre comillas. Creo que ese factor es muy importante que puede, digamos, ser factor clave en la estabilización que está ahí. Por ahora, digamos que la tensión ha bajado, que no se mantiene, pero son años y años y años de esos discursos de sectarización que me parecen muy interesantes y que creo que en el campo de lo social es algo clave para tener en cuenta. Guardando las proporciones, por supuesto, no sé si es errado lo que estoy diciendo, pero se me asemeja mucho un poco a lo que sucedió después de la caída de Gaddafi en Libia, ¿no? Y toda esa partición y esta es la hora en que no ha logrado recomponerse eso con dos gobiernos y demás. No sé si esto tenga algún tipo de semejanza en cuanto a digamos a que cada grupo tire para su lado y no logren llegar a acuerdos y podría, esperamos que no, pasar esto en Siria. Profesor Araneda, teniendo en cuenta esto que nos acaba de decir el profesor Ospina, uno no puede decir que en este momento HTS tenga el control total del territorio, porque pues a veces desde afuera uno como oyente dice, bueno, ya derrocaron el régimen, ya van a empezar a poner orden, pero eso no es tan sencillo. ¿Tiene el control o no lo tiene? Y si lo tiene, ¿por qué países como Rusia, Israel y demás no dejan de meterse allí militarmente y dejan que los sirios hagan su transición? Sí, bueno, son varios puntos que hay que desglosar. En primer lugar, concuerdo con los análisis de los profesores. Me gustaría solamente añadir de que muy probablemente, o probablemente, uno nunca hace futurología, dado la formación de este gobierno de transición, estaríamos viendo una apuesta mucho más post-islamista a la turca, dado que la mayoría de ellos no solamente tienen formación universitaria, ya sea magíster, incluso grado de doctor, en universidades de Ankara, Gaziantepec o Izmir, sino también la mayoría de ellos hablan a la vez que árabe, también hablan muy fluidamente el turco. De ahí que no solamente el apoyo que le está ofreciendo Turquía en términos económicos, sino también respaldándolos en términos de ser el gobierno de facto y que les ha abierto las puertas no solamente para integrarse rápidamente a los foros internacionales en el Golfo, sino también para incluso firmar acuerdos con esta semana con Qatar y también con tener representaciones con el Banco Mundial e incluso con giras que incluso llegan hasta Europa. Lógicamente eso es parte de una estrategia en donde Turquía lógicamente tiene algo que decir
sobre la mesa y lógicamente en contraposición con Rusia y con Irán. Sobre lo que es el gobierno de facto, es un gobierno que sí ha podido tener grados de cooptación del poder. De hecho, los ataques de ISIS o Daesh en Siria han bajado a un nivel mínimo, pero esto también se explica porque las redadas que ha hecho el gobierno de transición sirio han sido sumamente específicas y sumamente efectivas. Cosa que no debería sorprendernos, dado de que tiene la información interna, porque tuvo alianzas y tuvo contacto con estos grupos y por lo tanto hoy en día la mayoría de los ex personeros, como se llama, de Daesh o de ISIS, que todavía están dentro del país, no son extraños a la cúpula política y los brazos, como se llama, armados y militantes del actual presidente Ahmad al-Sharaa. Por otra parte, lo que tiene que ver con los acuerdos internacionales y también con la renegociación de diferentes compañías. Existen actualmente 11 acuerdos internacionales o compañías internacionales que operan en el país y que todos y cada una de ellos, o casi la mayoría de estas empresas iraníes y rusas sobre todo, sus contratos no han sido renovados. De hecho, lo que tiene que ver con los puertos de control ruso, no se han renovado ninguna de ellas, pero lógicamente tiene que pagar la deuda externa, ya sea abierta o cerrada, que tiene, como se llama, con estos países. Y por otro lado, como muy bien lo mencionaba la profesora Margarita, también ha tenido que negociar, y ahí veremos, cómo se llama, cuál es su control real sobre el país, con las 42 empresas que controlan la casi totalidad de un 85-89% de la economía siria, es que están en manos de familiares o ex aliados de Bashar al-Assad y que actualmente siguen operando en Siria y que incluso de forma no oficial sí se han puesto en contacto el gobierno con estas enormes familias para ver cómo mantener el control y la producción, aunque escasa, pero necesaria dentro del país. Muy bien, profesora Marta, adelante. Sí, yo quería ahondar en lo que el profesor Aranea, mencionaba respecto de la posición o del papel que tiene Turquía en la Siria post Bashar al-Assad. A mí me parece interesante ver cómo Turquía, cómo el régimen de Erdogan piensa que se ha creado una oportunidad para redefinir el papel de Turquía como potencia regional, en consonancia además con todas estas aspiraciones neootomanas que tiene en la región y que van más allá del propio escenario de Siria y de Oriente Medio. En la versión o en la mentalidad de Erdogan, cuando defiende a la oposición sunita y al desmantelar también el régimen dirigido por los alawitas, porque la mano detrás de HTS es Turquía, lo que Turquía ha logrado es modificar todo el sistema de equilibrios que hay en Oriente Medio y además está instalando en Damasco un régimen que yo creo que está muy dependiente todavía, aunque intenta desprenderse de ese control, pero todavía es muy dependiente de Turquía. Y además, precisamente la dependencia de Turquía está frenando que el nuevo régimen frene la influencia de actores que hasta este momento han sido rivales como Irán y Rusia. Es decir, está proyectando en el nuevo régimen la dificultad, la rivalidad
que Turquía tiene con Irán y que Turquía tiene con Rusia. Por lo tanto, además, está intentando contener que surja una autonomía o un, no ya Estado kurdo, pero sí una autonomía que tenga o que pueda tener un efecto desestabilizador y amenazante para la integridad territorial de todo el conjunto de Siria, Irak, Irán, Turquía, etcétera. Por lo tanto, me parece que uno de los desafíos importantes del nuevo régimen de Siria va a ser consolidar primero la identidad nacional de todos sus ciudadanos independientemente de la etnia y del grupo étnico-religioso al que pertenezcan, como bien explicaban muy bien los analistas anteriores, y por otro lado dar la impresión al concierto internacional, a la sociedad internacional, de que son capaces de gestionar todo el sistema de gobernanza para sus ciudadanos sin el apoyo o sin el patrocinio de potencias exteriores, que en este caso Turquía y Qatar son las dos potencias, a mi juicio, que son las que están intentando dirigir los designios de Siria mediante el control de HTS y al Golani, que yo creo que lleva un tiempo intentando deshacerse de esos vínculos de Siria y de Qatar, en el sentido de evitar que sean estos dos países los que gobiernen Siria a través de él, sino que lo que se pretende es tener una independencia y una autonomía en Siria por encima del control que estas dos potencias puedan ejercer en el dominio de la gobernanza del país. Muy bien, hay un tema que quisiera abordar en estos minutos que nos restan, profesora Margarita, y tiene que ver con el diálogo nacional sobre el futuro del país. Y el pasado miércoles pues las autoridades sirias anunciaron que se formaría un comité compuesto de 7 miembros para que buscaría preparar las bases para celebrar un diálogo nacional donde se aborde el futuro político de Siria luego de la caída del régimen. ¿Usted cómo ve esa perspectiva, esa preparación? ¿Qué tanto ruido pueden hacer las potencias o van a hacer las potencias en este tipo de reunión? ¿Y hasta qué punto ponerlos de acuerdo? Porque pues está el asunto de los kurdos, que plantea un reto bien complejo, porque hasta ahora ellos han permanecido como distantes de este nuevo gobierno en Siria. Bueno, pues yo creo que ese es como el punto neurálgico, por lo menos a corto plazo. Como hablábamos al principio y como lo mencionaban mis colegas, Yolani les ha extendió, digamos, una oferta de tolerancia. El gobierno también ha estado barajando digamos, en el sentido que lo decía mi compañera Marta, ha estado barajando la posibilidad de una revisión constitucional que enfatice la integridad territorial siria. Cuando hablamos de una integridad territorial siria, pues este mensaje es muy claro para la autonomía kurda. Entonces, digamos que hay una contradicción entre esta extendida, digámoslo así, de manos del gobierno hacia los kurdos, cuando al mismo tiempo se está hablando de esta integridad territorial. ¿Por qué lo digo? Porque si hay un proyecto, digamos, en el denominado Kurdistán, sabemos que los kurdos están en Irán, Irak, Siria y Turquía. Si hay un proyecto que ha logrado, digamos, la materialización con ciertos grados de autonomía, unos más exitosos que otros, son el caso de Irak y el caso sirio. En el caso sirio se basa en la perspectiva de Abdullah Öcalan, que es esto que les mencionaba al principio de la Confederación Democrática, en la cual se busca, es como tener una suerte de Estado
dentro del Estado porque tienen unos grados de autonomía bastante fuertes. Los kurdos lo habían logrado en Siria. Entonces allí, digamos que eso genera un distanciamiento y como lo mencionaba también Marta, pues aquí no hay que olvidarnos que Turquía fue uno de los que más apoyó al Ejército Nacional Sirio y a HTS precisamente para mantener ese proyecto lejos de sus fronteras. Entonces, uno no sabe si de pronto con Assad en Moscú y con todo lo que está pasando, Rusia no podría tener intereses en apoyar en un futuro a esos kurdos y ver, digamos, en la región una alternativa a las bases aéreas que perdió. Entonces, eso ya es hilar muy fino, pero digamos que aquí hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta para esa estabilización. Más allá de ofrecerles a las comunidades cristianas la posibilidad de hacer misas o de todos estos gestos que tanto están dispuestos a una reconstrucción del tejido social en Siria, abandonar el sectarismo, porque si volvemos a las mismas prácticas que han sido la constante, pues la construcción de Estado va a ser muy difícil. Entonces yo creo que está bien como una primera iniciativa. Yo soy escéptica, yo no creo mucho en la buena voluntad de HTS, yo creo que vamos a ver un principio de moderación mientras buscan y ganan las alianzas que necesitan, pero después muy seguramente volverán a las prácticas anteriores y espero equivocarme. Muy bien, sí, un panorama que no es fácil y no es sencillo tampoco dilucidarlo y verlo de manera clara. ¿Cómo interfiere o cómo podría interferir este acercamiento reciente entre el nuevo gobierno de los Estados Unidos en cabeza de Donald Trump y Vladimir Putin? Sabemos que es en relación con el tema en Ucrania, pero esto podría influir de alguna manera también esa cercanía, esa amistad entre comillas, podría incidir en lo que suceda también en Siria, profesora Araneda. En particular, lo que muchos analistas han mencionado de diferentes formas, Estados Unidos no tiene un plan coherente sobre qué es lo que desea o sobre qué es lo que busca en Medio Oriente, más allá de impulsar a la fuerza los acuerdos de Abraham, y por lo tanto de alguna u otra forma es, por una parte, número uno, su apoyo restricto a todas las políticas que provengan de Israel, más allá si eso significa destruir la imagen o la buena o la poco, casi nada imagen buena que tenía Estados Unidos en la región, lo que sea llevar a pasar como lo hemos visto, un genocidio de por medio, lógicamente hacer volar por los aires el derecho internacional, humanitario o no, y las diferentes convenciones, y por otra parte la normalización del Estado de Israel con los países del Golfo. Más allá de eso, no vemos un plan coherente de Estados Unidos. Dado que Donald Trump, con su actuar muy vehemente, muy probablemente va a retirar fuerzas de Siria, eso, como bien lo menciona la profesora Margarita, va a crear un vacío, o ya existe un vacío, en donde diferentes actores van a tratar de llenarlo muy rápidamente. Turquía está tratando de llenar ese vacío lo más rápido posible, ya sea en venta de armamento, préstamos blandos, con una serie de instituciones religiosas, políticas y sociales para reconstruir el país y por lo tanto tener una impronta, y también lógicamente lo que tiene que ver con Rusia, que probablemente también va a tener una segunda parte de acuerdos con este nuevo régimen. Pero como bien lo mencionaba la profesora, es muy temprano para dilucidar el futuro, pero viendo lo que es la construcción de la enorme embajada, que parece casi un cuartel militar o una base militar de facto en el Líbano, muy probablemente Estados Unidos solamente busque proteger
los intereses de Israel y de algunos socios muy específicos de la región, dejando a Siria bajo otros tipos de influencias. Muy bien, rápidamente, profesora Marta, su opinión sobre lo que hemos venido hablando recientemente y pues nos vamos acercando al final del espacio, desafortunadamente. Adelante. Pues muy rápidamente, yo tampoco soy muy optimista respecto del futuro de Siria. Yo creo, como hemos visto, que la compleja red de dinámicas internas y externas no favorece la coexistencia pacífica a pesar de los intentos de HTS y del nuevo presidente al-Golani de mostrar una cara amable en el ámbito internacional y de querer tener o conseguir una ciudadanía siria por encima de identidades nacionales. Yo creo que el derrocamiento del régimen de Assad, por otro lado, también crea oportunidades para construir un país que, como hemos visto, está devastado por la guerra y por las crisis económicas. Si se proyecta estabilidad, el problema es que Turquía y Qatar son los poderes emergentes en esta zona, y veo que el termómetro que va a determinar la balcanización de Siria o su transición hacia una estabilidad autocrática, pues va a depender de cómo al-Golani sea capaz de mantenerse en esa cuerda floja de querer sortear, por un lado, estos dos poderes emergentes y, por otro lado, una comunidad internacional que tiene serios problemas para mandar fondos que estabilicen el país si no tienen una garantía de futuro viable. Así es, profesor Guillermo Ospina, su conclusión final sobre este tema. Bueno, pues igual es preocupante un poco lo que está pasando en Siria. Sin embargo, hay un actor internacional que creo que me parece importante y que fue la semana pasada, que fue la conferencia sobre Siria en París. Y esto nos pone otro actor importante, y es el rol de Occidente que va a tener dentro de este nuevo futuro de Siria, y también cómo va a inclinar la balanza en ese aspecto. Digamos, algunos creían que HTS tiene el respaldo de Occidente y se va a repetir algunas experiencias como en Irak o en Irak o en Libia. Entonces creo que hay un factor importante ahí que nosotros tenemos que tener en cuenta, va a ser ese rol de Francia, como bien se señalaba al principio, Francia, que fue del protectorado sobre Siria, que está rellenando ese espacio. También creo que Emmanuel Macron hace un esfuerzo muy interesante en rellenar ese espacio que Estados Unidos está dejando y que en cierto modo está movilizando. De hecho, a modo de paréntesis, él intenta invitar a los nuevos líderes, al nuevo presidente, a Francia precisamente. Entonces hay un acercamiento, digamos, desde Occidente frente a este gobierno, digamos, también no dejar el proceso desamparado, y creo que ese es un aspecto importante, porque algo que no alcanzamos como a abordar es el tema de las sanciones que hay sobre Siria, que si bien la Unión Europea tiene algunas sanciones, las de Estados Unidos son más importantes, pero que son claves para todo el proceso de reconstrucción pues que hemos estado hablando, y que por supuesto pues lleve a un bienestar de la población siria. Pues bueno, ahí queda un panorama, si se quiere, general de lo que está sucediendo, ha venido sucediendo y seguramente podría suceder en Siria en este proceso de transición. Esperemos que sea un proceso que llegue a buen término, aunque el futuro no se ve tan prometedor, desafortunadamente. Profesor Guillermo Ospina Morales, del Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales en Buenos Aires, Argentina, muchas gracias por atendernos y darnos su visión sobre este tema. Muchas gracias, Jairo, por la invitación, y a todos mis colegas. Muy amable, profesor Guillermo Ospina. Profesora Marta González, desde España, muchas gracias también por estar presente y darnos sus puntos de vista sobre esta situación actual de Siria en lo político. Muchas gracias, un placer. Igualmente, profesora Araneda, gracias también a usted por atendernos desde Chile hoy y ayudarnos a comprender un poco mejor este panorama complejo de Siria. Un placer, y también un placer estar con mis colegas. Muchas gracias al profesor Jorge Araneda. Y profesora Margarita, pues como siempre un gusto tenerla en este espacio
ayudándonos a entender con sus conocimientos estos temas complejos de la política internacional. Que tenga una excelente semana también. Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos mis colegas y los que nos escuchan. Muy amable a la profesora Margarita Cadavid Otero. Profesor Mauricio, nos despedimos. Gracias también por estar como siempre acá. Sí, definitivamente, si nuestros invitados es un poco difícil de comprender tanta complejidad, Jairo, y para usted una feliz semana y para todos nuestros oyentes una muy feliz semana. Gracias igualmente, profesor, una feliz semana para todos. Gracias por su atención a este espacio. Terminamos este segmento temático esperando haberles dejado argumentos, datos y reflexiones importantes sobre el presente político de Siria. Y nos despedimos en este segmento temático, pero no termina esta franja informativa de Análisis UNAL. Los dejamos en compañía de la agenda universitaria. Están escuchando Análisis UNAL.